Bueno, en este video vamos a estudiar cómo incluir gráficas o figuras en nuestro documento de LaTeX. Entonces, primero que todo vamos a tener en cuenta en lo que resta de este video los siguientes paquetes. El paquete Graphics, que ese es el que me permite incluir gráficas. Este paquete Subfigure, el cual me ayuda a dentro de una figura incluir otras figuras, es decir, por ejemplo, si si tenemos voy a incluir una figura la cual tiene tres gráficas eh, o gráfica de tres funciones y la función A, la función B y la función C. Entonces ahí es donde vamos a utilizar este paquete figura. El paquete caption, que este paquete me sirve para poderle dar nombre a las figuras o la etiqueta a las figuras cuando estamos dentro de un entorno, por ejemplo, de un mini page o de un partbox. El paquete float, que como tanto las tablas como los gráficos, las figuras son objetos flotantes, entonces lo que hace LaTeX es acomodarlos en el lugar que mejor le parezca al programa. Pero si nosotros queremos incluirlos en un lugar específico, entonces debemos darle la orden y para eso necesitamos utilizar este paquete float. En el video anterior, cuando miramos lo de tablas, yo había hablado un poco sobre esto, que era utilizando el H con un signo de admiración, el H de decirle here, aquí. Entonces acá también vamos a utilizar el H, pero acá con este paquete float se utiliza el H mayúscula. Y vamos a mirar un paquete que es el GraphFig, el cual me ayuda a colocar figuras a un lado del texto. Y lo que hace es, él automáticamente, yo le digo la posición, que es donde la va a colocar la figura, y él automáticamente la organiza, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo del texto. Recuerden que como nosotros tenemos el paquete UTF-8 Inputent, no estamos con el Spanish Babel, entonces cuando yo incluya una tabla, una figura, me va a aparecer en inglés la etiqueta de la tabla. Como tabla, no me aparece como tabla 1, sino table 1, no me aparece como figura 1, sino figure 1. Entonces nosotros los podemos renombrar con la opción Renew Command. Entonces el nombre de la tabla le vamos a escribir, que no me escriba table, sino tabla en español. Y lo mismo para figura. Entonces eso es lo que necesito que me parezca. Entonces esos son los ajustes. El resto de paquetes ya es lo que hemos venido utilizando en los videos anteriores. Entonces vamos a iniciar. Como para hacer un poco más rápido el video, yo he copiado ya el texto anticipadamente. Vamos a empezar primero con una sección. Entonces con una section sin numeración y vamos a escribir primero cómo insertar una figura en LaTeX. Entonces vamos a compilar para que no haya ningún problema. Lo tenemos bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, las figuras LaTeX en nuestra versión que estamos utilizando, el MikTeX 2.9, esa me permite insertar figuras con formatos JPG, con formatos PNG, formatos PDF, formatos EPS, generalmente esos cuatro formatos.
de figura. Si yo lo tengo en otro formato, por ejemplo un GIF o otra clase de formato, entonces lo que hago es utilizar un conversor y el cual lo llevo a uno de esos cuatro formatos. Nosotros usualmente trabajamos con las figuras de estos últimos tres formatos que tienen una mejor calidad: PNG, PDF y EPS. La JPG también, pero el problema que tiene es que se nos va a pixelar, ¿no? Entonces, en el próximo video yo les hablaré sobre los gráficos vectoriales, que eso es lo que me permite es que va a tener una mejor calidad la imagen y no se va a pixelar. Eso pues lo podemos hacer con el software Inkscape, ¿no? El cual vamos a utilizarlo más adelante. Por el momento yo voy a trabajar únicamente con esos cuatro formatos, entonces las imágenes que utilice las voy a hacer con esos, las voy a tener en esos cuatro formatos. Lo que voy a hacer es simplemente descargar unas imágenes de internet. Por ejemplo, este documento de figuras, voy a hablar algo sobre cónicas. Entonces podemos mirar aquí en imágenes para descargar una cónica, ¿no? Por ejemplo, podría ser esta. Entonces yo lo que hago es simplemente clic derecho, guardar imagen como, y lo que tengo que hacer es guardarla en la misma carpeta donde está el archivo .teg. En este caso lo voy a guardar aquí. Yo ya la tenía previamente guardada estas imágenes, entonces no voy a guardarla nuevamente. Esta es la misma cónica, como pueden observar, que es la que estoy guardando en este momento. Y lo importante es que este es el archivo TEG que yo estoy utilizando, y dentro de la misma carpeta que aquí dentro de semana 5, aquí tengo que tenerla. La figura en archivo es un archivo PNG. Eso es importante, detallarle qué clase de archivo es. Importante entonces, la imagen, colocarla, la gráfica, colocarla en la misma carpeta donde está el archivo TEG. Entonces, digamos, por ejemplo, voy a copiar esto. Una cónica es el lugar geométrico de todos los puntos, como se muestra en la siguiente figura. Entonces vamos a copiar esto. Primero voy a verificar que esté corriendo bien. Listo, aquí tengo el texto y entonces vamos a colocarle a la figura aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de insertar una figura? Entonces vamos a colocar backslash include graphics. Entonces vamos a utilizar esta opción. Include graphics. Y aquí es para el tamaño de la imagen. Bueno, aquí se va a colocar la configuración. Y acá dentro de los corchetes, la configuración. Y dentro de las llaves, el archivo que vamos a incrustar. En este caso, yo lo había llamado cónicas y tiene extensión PNG. Entonces vamos a colocarlo primero aquí, luego hacemos configuraciones. Entonces vamos a compilar y como pueden observar, me lo he puesto ya la figura. Eh, el archivo PNG que lo tenía guardado. Entonces la opción es simplemente darle Include Graphics y dentro de las llaves el archivo. Supongamos que este archivo no lo tengo aquí en la carpeta, sino que lo tengo dentro de otra carpeta, por ejemplo, dentro de la carpeta Image, imágenes. Entonces aquí tengo que decirle la ruta donde está. Está dentro en el archivo semana5.teg, donde lo tengo guardado, que busque en la carpeta Image, imágenes, y le vamos a colocar backslash cónicas.png. Entonces ahí lo va a encontrar, ¿no?
Noten que si yo le quito la dirección, me va a aparecer un error. ¿Por qué razón? Porque no lo encuentra. No encuentra el archivo cónicas.png. Entonces yo tengo que decirle, como estaba en otra carpeta, tengo que darle la ruta. Está en la misma carpeta que ingrese a la carpeta image y dentro de esa carpeta que escoja el archivo cónicas.png. ¿Mm? Para no tener que volver más a las carpetas, entonces dentro de estas carpetas yo he descargado unas figuras desde internet, por ejemplo las cónicas, esta circunferencia, pero esta circunferencia que he descargado tiene formato JPG. Esta elipse tiene formato PNG, esta hipérbola tiene también formato PNG y esta parábola tiene formato PNG. Entonces recuerden, la circunferencia tenía formato JPG y las demás figuras tienen formato PNG. Entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el tamaño. Quiero modificar el tamaño. Entonces, para modificar el tamaño, nosotros podemos utilizar algunos, eh, podemos utilizar algunas características. Entonces, esas características, esa configuración la vamos a colocar aquí antes de las llaves entre corchetes. Esas características son, por ejemplo, una es la escala, scale. Entonces, si yo le coloco scale igual 1, es el 100%, es decir, el mismo tamaño. Pero si por ejemplo le coloco scale igual a 0.5, entonces lo que me está haciendo es disminuyéndome a la mitad, al 50%. Entonces aquí lo tenemos, esa gráfica la tenemos al 50%. Asimismo, si yo le coloco, por ejemplo, scale igual 2, le estaríamos diciendo que lo grafica al 200%. Entonces es un gráfico mucho más grande. Miremos a ver, lo pasó de página. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ustedes guardan una imagen desde internet, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes empiezan a darle suma al PDF, se pixela la imagen. La imagen se les va a pixelar. En el próximo video, lo que vamos a hacer es vamos a ver un breve tutorial cómo crear nuestras propias imágenes. Y esas propias imágenes que tengan una calidad vectorial, que sean unas imágenes vectoriales, las cuales no se van a pixelar. Entonces, esto pues lo vamos a hacer copiar de internet cuando sea estrictamente necesario. Entonces aquí le podemos colocar el scale al 100%. Ahora, digamos que yo aquí en el texto digo cómo se muestra en la siguiente figura y coloco la figura, pero yo quiero referenciar esta figura. Yo quiero que me la nombre como figura 1 y que me le coloque de nombre cónicas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a colocar un entorno. ¿Qué entorno vamos a escribir? Vamos a escribir el entorno. Vamos a escribir el entorno begin figure. Entonces, con este entorno y dentro de ese entorno vamos a colocar perdón, la figura. Cuando la corremos, vemos que no, que me apareció se me desconfiguró. Me aparece primero el texto y luego me aparece la figura. Entonces recuerden, estos son objetos flotantes, entonces al ser objetos flotantes, LaTeX los acomoda donde él le parezca mejor.
En este caso yo no quiero ver primero la figura, luego el texto, luego la sección. Yo quiero primero el texto y después la figura. Entonces para hacer esto lo que le vamos a decir es que aquí me lo va a dejar. Entonces como le digo, recuerden que para eso necesitamos este paquete, utilizar el paquete float y le vamos a decir que ese objeto flotante lo deje allí donde lo tengo. Como le digo, entre corchetes le voy a colocar la H mayúscula. Cuando utilizo el paquete float coloco H mayúscula. Sin el paquete float es H minúscula y con el signo de admiración, como lo vimos en las tablas en el video anterior. Entonces yo al colocar el H mayúscula ya le estoy diciendo a LaTeX que me lo coloque después del texto, en el lugar que le corresponde. Entonces con este entorno Begin Figure yo lo puedo, por ejemplo, centrar colocándole Centering. O pueden colocarle ustedes el entorno Begin Center en Center. Y vamos a colocarle un nombre. Entonces con la opción Caption. Entonces con Caption vamos a colocarle el nombre de esa figura, por ejemplo, cónicas. Cuando nosotros le damos, entonces ya nos aparece etiquetada, ¿no? Figura 1, cónicas. Recuerden que si nosotros esto lo podemos hacer con este renew command, pero si yo lo oculto, entonces me aparece figure en inglés, ¿no? Figure 1, cónicas. Si yo lo quiero en español, entonces lo tengo que renombrar renew command, figura. Ahora, quiero referenciar esta figura 1. Entonces yo le coloco aquí cómo se muestra en la figura 1. Entonces vamos a colocar cómo se muestra en la. Voy a quitar este siguiente. Voy a colocar la F mayúscula para referenciarlo tal como aparece acá con F mayúscula. Y aquí en lugar de escribir 1 le voy a dar una referencia. Lo voy a hacer con ref. Entonces con ref y le doy una etiqueta. Entonces le voy a dar una etiqueta a esta figura, la voy a llamar cónica, esa etiqueta. Entonces aquí en el Begin Figure le vamos a dar también la etiqueta. La etiqueta tiene que estar entre el entorno Begin Figure and Figure con la opción Label. Entonces con Label le vamos a dar la llave, que en este caso le di cónica, en singular. Entonces cuando nosotros lo corremos, nos aparece cómo se muestra en la figura 1. Y acá ya me la enumera como figura 1. Entonces recuerden, siempre que vayan a referenciar desde el texto una figura, una tabla, una ecuación, no la hagan ustedes a mano, sino háganla automáticamente cuando son figuras, tablas con ref y cuando es una ecuación con EQREF. Muy bien, nosotros también podemos decirle, cambiarle esta opción de la escala si queremos, por ejemplo, cambiarle el ancho y el alto de la figura. Entonces, para hacer eso, lo hacemos con la opción width. Y aquí le colocamos width igual y le colocamos el tamaño que queremos. Este sería el ancho. Entonces, digamos que el ancho, por ejemplo, lo quiero de 5 centímetros. Entonces le coloco ancho igual 5 centímetros. Si yo solo le digo que es el ancho de 5 centímetros, a ver, perdón. Bueno, hay un pequeño error, vamos a
después lo corregimos. Voy a trabajar por el momento con Scale. Con Scale igual a 0.4. Más adelante con los otros miramos cuál es el error, ¿no? Entonces con Scale pues podemos ir mirando el tamaño y conserva tanto el ancho como el alto de la figura. Simplemente lo que va haciendo es reduciéndolo o aumentándolo proporcionalmente. En este caso le voy a dar un 0.8. Ahí estaría bien. ¿Mm? Pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, el ancho y el alto, entonces lo hago con width, el ancho, y con height, el alto. Bueno, en- vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la figura yo no la necesito de esta forma, el texto y luego la figura. Yo lo que quiero escribirlo es el texto en el lado izquierdo y esta figura la quiero poner acá en el lado derecho. Entonces, para hacer eso, según lo que vimos atrás, habría dos formas de hacerlo. Uno sería con un mini page o con un parbox. ¿Mm? Entonces vamos a hacerlo con un mini page. ¿Cómo nos quedaría con un mini page? Pues entonces escribo el entorno mini page aquí, begin, mini page. ¿Qué tengo que escribir? Luego de mini page, entonces escribimos el dónde queremos ubicarla. En la parte de arriba, en la parte de abajo. Top, T para arriba, B para abajo, bottom. Entonces le la voy a ubicar en la parte de abajo. Y le vamos a colocar, perdón, es con llaves, le vamos a colocar qué proporción. Uno le podría colocar aquí cuánto necesita de ancho, ¿no? Por ejemplo, 12 centímetros, 15 centímetros, pero yo lo voy a colocar en porcentaje, que me la ponga al 70%. Y le vamos a colocar la opción Text White, Text White, para que me la ajuste al ancho del texto, el 70% del ancho del texto. Y aquí vamos a colocar el texto. Una cónica es el lugar geométrico como en la figura 1. Y aquí vamos a terminar mini page. Muy bien. Ahora vamos a colocarle la opción H-Fill para que para que me deje el espacio en el centro, ¿no? Entre las dos. Y vamos a utilizar otro begin mini page y vamos a colocar la posición también bottom, pero ahora le voy a colocar el complemento 0 al 30% del ancho del texto. Y aquí donde finaliza este mini page, vamos a colocar esta figura que tenemos aquí. Entonces lo voy a finalizar el mini page acá. Pero como la he puesto, entonces le voy a colocar a un tamaño, a una escala de 0.2. Miremos a ver cómo me queda. Entonces ya tenemos el texto y la figura en el lado derecho.
pero me aparece esta figura muy pequeña. Entonces yo le podría dar, por ejemplo, la escala al 0.5 para irla aumentando al 50% y ahí me parece ya como un tamaño mejor, ¿no? Bueno, entonces como les decía, si yo quiero colocar en el ancho, por ejemplo, decir que el ancho sea de 4 centímetros, entonces yo había escrito la opción width. Entonces, con esta opción width igual 4 centímetros y me había aparecido un error. Verifiquemos aquí el error. Entonces dice que el error es a utilizar width. Entonces este width, como está dentro del corchete, va sin el backslash. Simplemente es ancho igual 4 centímetros. Entonces cuando lo corremos, nos aparece ya la figura y este ancho que tiene la figura es de 4 centímetros. Por lo tanto, el resto de acá debe tener, como todo tiene 18, entonces debería tener unos eh, entre 12 a 14 centímetros. De pronto unos 13 centímetros porque hay un espacio en blanco aquí entre las dos columnas. Ahora, pero también nosotros lo podemos hacer con un parbox, ¿no? Entonces recordemos todo esto que lo vimos en los videos anteriores. ¿Cómo lo haríamos con un parbox? Entonces con un parbox, en lugar, borro el mini page y colocaría en lugar de mini page parbox. Y entre llaves vamos a colocar, ahí sí necesito obligatoriamente colocar el ancho. ¿Cuánto? Voy a colocar que es de 12 centímetros el ancho. Abro llaves para escribir el texto, que sería todo este texto hasta aquí. Y aquí cierro las llaves. Entonces ahí cerré la llave donde está cónica, el punto aparte, y aquí voy a escribir el hfill. Después de la llave, el hfill, y luego de aquí después del hfill escribiría otro parbox, ¿no? Entonces en lugar de begin mini page utilizo la opción parbox y le vamos a colocar la otra distancia. ¿Cuánto? Como lo he puesto la figura con un ancho de 4 centímetros, le voy a colocar de 5 centímetros. Abro llaves, incluyo la figura y donde termina la figura cierro la llave. Entonces vamos a mirar. Bueno, quito este en mini page que no me sirve. Entonces vamos a correrlo. Y la figura se me ha perdido. Vamos a colocar el problema es cuando yo coloco este caption. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa. Que cuando yo utilizo el parbox no podemos utilizar el entorno begin figure. Entonces solo voy a utilizar el include graphics. Miremos que esté corriendo bien. Ahí me la puso la imagen bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo la quiero enumerar? Entonces, dentro de un parbox. Entonces, recuerden, dentro de un parbox no pueden utilizar el entorno begin figure, end figure, el caption, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para darle nombre a esa figura y decirle que la enumere también? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este paquete. El paquete
caption. Entonces ese sería para colocarle un nombre. Entonces después de include graphics, de incluir la gráfica, vamos a colocar caption, caption o F. Y después de caption o F, y vamos a elegir, con caption o F vamos a elegir la primera. Entonces ahí donde dice tipo float, entonces vamos a escribir que es una figura, figure, y donde dice heading, el encabezado, pues el nombre que queremos colocarle, cónicas que le habíamos puesto. Y le podemos colocar la etiqueta, ¿no? Que teníamos como referencia de cónicas. Entonces le colocamos la etiqueta label cónica. Entonces vamos a compilarlo. Y como podemos observar ya nos aparece figura 1 cónicas. Entonces recuerden, si utilizan mini page, utilizan el entorno begin figure, pero si van a utilizar un partbox, que es la forma más sencilla para hacer 2, 3 columnas, 4, las que ustedes quieran, no podemos utilizar el begin figure en figure, sino que utilizamos el caption o F. Caption o F, aquí le colocamos el entorno, si queremos una figura, una tabla, etcétera. Aquí es el nombre, qué nombre le vamos a escribir a esa figura y le podemos colocar ya la etiqueta, ¿no? El label, para poderla referenciar en el texto. Pero para eso, recuerden, necesitan el paquete caption. Muy bien. Ahora, digamos que entonces que de ahí, bueno, sigue este texto. Entonces voy a escribir este texto. Bueno, esta última parte todavía no. Entonces nos quedaría estos dos, la figura y este texto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar esta figura al lado izquierdo y el texto en el lado derecho? Pues entonces tendría que cambiar, ¿no? El partbox que tenía acá del 5 centímetros lo coloco de primero y el otro partbox de segundo. Ahora, hay un entorno que produce lo mismo, pero nosotros no tenemos que decirle a LaTeX de cuánto me divida las dos columnas para colocar el texto y al lado el gráfico, sino que simplemente le decimos de cuánto es el ancho del gráfico y en qué lado lo queremos el gráfico, si al lado derecho o al lado izquierdo, y él, de acuerdo al texto, lo va a distribuir. Ese entorno es con el paquete GraphFig. Entonces, ¿cómo va a ser ese entorno? Entonces, la forma de hacerlo va a ser lo siguiente. Necesito tener el texto. Entonces, voy a quitar este partbox. Vamos a dejar este ahí. Entonces, aquí tengo el texto. La forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a utilizar un begin graph figure. Entonces, el entorno es begin graph figure. Ahora, después de begin graph figure, entonces vamos a colocar aquí entre llaves en qué posición la queremos la figura. Entonces, por ejemplo, derecha, R, right. ¿Y de qué ancho? Entonces, digamos, por ejemplo, de 6 centímetros. Luego le vamos a dar
las opciones de incluir el gráfico y vamos a trabajar con el Caption OF. Y vamos a finalizar. End Graph Figure. ¿Qué es lo que va a pasar? Únicamente le vamos a decir esto. Y él, en el párrafo siguiente, en el párrafo que sigue, va a acomodar, va a hacer la distribución. Va a escribir el párrafo y en el lado derecho, a una longitud de 6 centímetros de ancho, lo va a incrustar el gráfico en todo el texto que siga. Entonces esta es la forma. Begin Graph Figure, End Graph Figure. Dentro de ese incluimos el gráfico o incluimos una tabla o cualquier objeto flotante y después va el texto. Entonces cuando lo corremos nos aparece algo similar, pero como pueden observar, él acomoda el tamaño. Entonces aquí nos coloca el texto, más texto, y acá al final está el tamaño. Entonces nosotros podríamos irle cambiando, como aquí tengo weight de 4 centímetros, digámosle que solo lo tome de 5 centímetros, que no lo haga tan ancho. Es más, hasta podríamos colocarle de 4 centímetros. Entonces, como lo pueden observar, ya queda mucho mejor. Si no queremos etiquetas, entonces simplemente ocultamos esto y esto pues hará que ganemos más espacio para el texto. Entonces ahí tenemos más espacio para el texto. Todo depende si nosotros queremos o no referenciar nuestra figura. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar esta gráfica? No la quiero poner en el lado derecho, sino que la quiero dejar en el lado izquierdo. Entonces solo cambio aquí, en lugar de right, le coloco left, la L. Y cuando compilo, automáticamente él me la va a colocar en el lado izquierdo la imagen y en el lado derecho el texto. Entonces este pues es un paquete que es muy bueno porque me permite llevar una imagen del lado derecho al lado izquierdo sin necesidad de colocar entornos como los que habíamos visto antes, ¿no? Muy bien, ahora digamos que, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir escribiendo. Digamos que quiero escribir acá, hablar sobre las cuatro cónicas. La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Y quiero escribirlas acá en una sola figura, pero la quiero distribuir en dos filas y dos columnas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir esta última partecita. Entonces decimos que de acuerdo como son los valores de los coeficientes A y B, las cónicas se clasifican en circunferencias, elipses, hipérbolas o parábolas. Entonces vamos a incluir. Entonces, ¿cómo voy a incluir? ¿Cómo incluimos esas cuatro gráficas? Recuerden que yo las tenía aquí en una carpeta con el nombre circunferencia, elipse, hipérbola y parábola, pero la circunferencia está en formato JPG. Entonces vamos a incluirlas. Entonces lo podemos hacer en una tabla con el entorno Begin tabular, pero no le colocamos divisiones de líneas, ni verticales ni horizontales. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces colocamos primero el entorno centrar, Begin Center, en Center, y ahora el entorno tabular. Entonces, número de columnas. Número de columnas 2. Centradas las dos. Entonces coloco C y C.
Y en el contenido, lo que voy a hacer es escribir. En el contenido voy a escribir las gráficas. Entonces vamos a incluir la primera. Include graphics. La voy a colocar la primera a una escala de 0.45, es decir, del 45%. Y vamos a incluir en la carpeta imágenes, la tengo el archivo circunferencia. Pero recuerden que este tenía archivo extensión JPG. Esa sería la primera. Entonces aquí va un ampersand. Estamos en la primera fila. Entonces ahora vamos a incluir la otra gráfica con una escala de el 130%, es decir, de 1.3. Ya eso es por el tamaño de las imágenes que tienen. Y vamos a incluir la elipse. Este sí tiene formato PNG. Y entonces vamos a, aquí esta sería la primera fila y las voy a nombrar. La voy a llamar a la primera, la voy a llamar circunferencia y la segunda se llamaría elipse. ¿Mm? Podemos ir compilando hasta aquí y se dan cuenta que estoy formando una tabla sin divisiones de dos columnas, dos filas. Iría la primera fila las imágenes, segunda fila el texto, ¿no? Que es una circunferencia, una elipse. Voy a copiar todo esto como para hacerlo un poco más rápido. Y entonces voy a incluir la otra gráfica al 35%. Vamos a incluir la hipérbola. Está en formato PNG. Y la otra al 45%, la parábola. Y acá le vamos a colocar de nombres hipérbola y parábola. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos entonces las gráficas, ¿no? Las circunferencias, las cuatro cónicas, circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Pero digamos que yo en el texto quiero nombrarlas. Entonces yo no la quiero colocar así, sino que quiero, por ejemplo, esta arriba la había llamado esta la figura 1 y quiero que esta se llame figura 2. Y en esta figura 2 que la circunferencia sea el literal A, 2A, 2B, 2C y 2D. Entonces, pero yo quiero citar desde acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Entonces, para hacer eso vamos a utilizar el paquete subfigure. Entonces, con el paquete subfigure me permite citar. Dividir una figura, hacer una subdivisión de figuras en un solo entorno de figure. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a hacerlo en una nueva página, new page, para que ustedes lo verifiquen, para poderlo comparar. Entonces voy a
compilar. Aquí tenemos en la nueva página, tenemos el texto que teníamos y ahora lo vamos a escribir aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para hacer ese entorno, entonces lo que vamos a utilizar no es tabular, sino que vamos a utilizar el entorno begin figure. Entonces vamos a utilizar begin figure. Entonces, como es un objeto flotante, le vamos a decir que no la ponga aquí, here. Y ahora le vamos a decir que no lo centre, centering. Y ahora vamos a utilizar la opción subfigure. Y entonces, y vamos a utilizar la segunda, que es con el caption y el archivo. Entonces, en el caption, ¿qué es lo que queremos en la descripción? Entonces, en la descripción, el primero queremos que nos aparezca circunferencia. Entonces, aquí le voy a escribir circunferencia. Perdón. Circunferencia. Y el archivo. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el archivo? Pues en el archivo iría el include graphics. Include graphics a una escala del 0.7 y el archivo se llama the image circunferencia.png. Ahora voy a copiar los demás, voy a darle copiar y pegar y vamos a irle cambiando. El siguiente se llamaría elipse. Esta elipse la voy a poner a una escala del 200%. Perdón, la circunferencia era formato JPG. JPG. Y la elipse PNG. Voy a ir corriendo hasta ahí a ver si me funciona adecuadamente. Tenemos un error. A ver, vamos a verificar. Entonces tenemos begin figure H, centering, subfigure, entre corchetes, circunferencia, entre llaves, perdón, es include graphics, la escala es al 70%, imágenes, circunferencia, .jpg, cerramos aquí y cerramos acá. Faltaba la I. Verifiquemos. Y como pueden observar, miren que aquí ya coloca numeración A, numeración B. Vamos a incluir las otras. Entonces, para las otras, vamos a copiar estas dos. Entonces, la otra es la hipérbola. Esta hipérbola la voy a poner al 0.45.
El archivo se llama hipérbola.png y la parábola la voy a poner al 0.6 y el archivo se llama parábola.png. Muy bien, coloquémosle un caption. Y vamos a colocarle de caption cónicas. Cónicas y también una etiqueta, un label. Y a este le voy a poner cónicas 2 de etiqueta. Entonces vamos a correrlo. Entonces aquí ya me lo escribió. Figura 2 cónicas, y entonces 2A sería circunferencia, 2B elipse, 2C hipérbola, 2D. Me faltó aquí cambiarle a parábola. Ahora, si yo la quiero citar, entonces, por ejemplo, las cónicas se clasifican en circunferencia, elipses, hipérbolas o parábolas, como lo muestra la figura. Y entonces aquí la voy a referenciar como cónicas 2. Y aquí me va a aparecer la cita, como lo muestra la figura 2. Muy bien, ahora para finalizar, voy a hacerla aquí en una nueva página, una nueva sección sin título. Lo que vamos a mirar es cómo rotar y recortar una figura, ¿no? Que también se la puede hacer acá. Rotación y recorte. Vamos a compilar que esté correcto. Rotación y recorte. Entonces, voy a utilizar el entorno subfigure para colocar, por ejemplo, la hipérbola, pongámosla. Voy a copiar esta. Vamos a dejar solo la hipérbola. Pero esta la voy a incluir 3 veces. La primera va a ser normal. La vamos a incluir, aumentémosle un poquito más al 50%, esa hipérbola. Este sería el normal. La siguiente, lo que voy a hacerle es una rotación. Una rotación, por ejemplo, de 90 grados. Rotación de 90 grados. Y la otra le vamos a hacer un recorte. Entonces aquí tenemos las tres. Normal, rotación de 90
y recorte. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle la rotación de 90? Entonces vamos a entrar aquí. Aquí tenemos la escala en 0.5 y le vamos a colocar aquí coma y le vamos a dar el ángulo. Entonces en inglés ángulo y le vamos a decir en grados cuánto queremos que nos rote. Entonces 90 grados en dirección positiva. Entonces aquí la observamos rotada 90 grados positivo. Yo también le podría dar menos 90 grados. Y nos da la rotación hacia abajo menos 90 grados. ¿Mm? Igual no tiene que ser 90 grados. Por ejemplo, yo le podría rotar 45 grados en dirección positiva. Y nos queda la gráfica, la figura rotada 45 grados en dirección positiva. Vamos a dejarla ahí 90. Ahora vamos a hacer un recorte. Entonces, ¿cómo va a ser el recorte? También nos vamos a ir acá, en esta donde vamos a hacer el recorte, en la C, y le vamos a colocar coma. Entonces, ¿cómo va a ser la forma para escribir el recorte? En el recorte vamos a escribir la opción trim igual. Entonces va a haber 4 números. El primer número es izquierda. Entonces digamos por ejemplo que en el lado izquierdo de la figura, aquí en esta figura C, en el lado izquierdo me la recorte 5 centímetros. Más o menos llega hasta aquí. Entonces le voy a decir aquí 5 centímetros. Le doy un espacio y ahora le digo cuánto quiero que me la recorte abajo. Entonces voy a darle 0 al resto. 0 centímetros abajo, 0 centímetros a la derecha y 0 centímetros arriba. Y para que haga efectivo el corte, le vamos a dar coma y le vamos a escribir clip. No olviden ese clip de escribirlo para que haga efectivo el corte. Entonces, como se pueden observar, miren que si comparan con la que aparece normal arriba, tiene un recorte de 5 centímetros en el lado izquierdo. Ahora, si yo le escribo aquí el 0 y le cambio acá, por ejemplo, 3 centímetros, entonces me va a recortar solo en la parte de abajo. En la parte de abajo me va a recortar 3 centímetros. Comparen. La parte izquierda la dejo normal y me ha recortado 3 centímetros en la parte de abajo. Ahora, digamos que yo quiero recortarle 4 centímetros a la derecha. Entonces le coloco, recuerden, primero izquierda, segundo abajo, tercero derecha. Entonces aquí 4 centímetros a la derecha. La de abajo queda igual, 4 centímetros a la derecha. Y arriba, top. Arriba digamos que le quiero recortar 1 centímetro. Entonces aquí hemos recortado 1 centímetro. Digamos que quiero hacer todo ese recorte. 5 centímetros a la izquierda. Había dicho 3 centímetros abajo. 4 centímetros a la derecha. Y 1 centímetro arriba. Nos queda la figura recortada. Y podemos rotarla también. Si queremos, colocamos una coma, ángulo, igual, y por ejemplo, démosle 30 grados. Aquí la tenemos recortada y rotada, ¿no? Y con una escala. O sea, entonces aquí dentro del corchete
le pueden dar todas las configuraciones a la figura. ¿Mm? Para el próximo video, entonces es necesario que ustedes descarguen e instalen el software Inkscape. Inkscape. Este software nos permite crear gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales, lo que sucede es que no se va a pixelar. Todos estos gráficos, como yo los he copiado en esos formatos, cuando yo le dé zoom al PDF, miren cómo se pixela. Y eso se ve muy feo, pues en un documento, más si es un documento, por ejemplo, un artículo o un libro. Entonces, para crear esos gráficos vectoriales, entonces utilizamos este software, Inkscape. Entonces, en este software lo que vamos a hacer es exportar directamente esas figuras a formato PDF o en formato EPS, cualquiera de los dos. Los dos formatos son capaces de mantener la figura en formato vectorial. Entonces, en la descripción de este video les dejo el link de descarga del software para que lo instalen.